Nadie lo esperaba. En el último instante, cuando el silencio parecía aplastarlo todo, Jesús tocó al sordo y tartamudo, y algo imposible ocurrió. Un hombre que jamás había escuchado su propia voz ni podía hablar con claridad, llevaba años atrapado en un silencio que lo separaba del mundo. En la región de Decápolis, donde las culturas se mezclaban y las miradas de compasión eran escasas, este hombre sordo y tartamudo vivía como un fantasma entre los vivos. No conocía el sonido de la risa de sus seres queridos, no podía gritar cuando sentía dolor, no podía expresar lo que su corazón guardaba. La sociedad lo había etiquetado como incurable y él mismo había comenzado a creer que así sería para siempre. Pero un día, algunos hombres que aún tenían esperanza lo llevaron ante Jesús, el maestro de Nazaret, del que todos hablaban. Lo que sucedió después de ese encuentro, y especialmente las primeras palabras que salieron de su boca recién liberada, dejaron a todos sin aliento. Este es el relato de un milagro que va mucho más allá de la sanidad física. Es la historia de un hombre que recuperó su humanidad, su voz y su lugar en el mundo. Había un hombre en Decápolis que vivía en un mundo completamente distinto al de los demás. Mientras las plazas bullían con vendedores anunciando sus mercancías, niños gritando en sus juegos y familias conversando sobre sus días, él permanecía envuelto en un silencio absoluto. No era simplemente que no pudiera hablar con claridad, era que jamás había escuchado nada, ni siquiera el sonido de su propia respiración, ni el viento golpeando contra las paredes de barro de su casa, ni las tormentas que sacudían la región con furia. Su condición lo había marcado desde el nacimiento. Los ancianos del pueblo recordaban cuando su madre, desesperada, había recorrido cada sinagoga buscando respuestas. Había consultado a curanderos, a médicos griegos que pasaban por la región, incluso a sacerdotes que ofrecían sacrificios pidiendo intervención divina, pero nada funcionaba. El niño crecía en un mutismo profundo y cuando intentaba comunicarse, solo emitía sonidos guturales e incomprensibles que hacían que otros apartaran la mirada con incomodidad. Con los años, ese niño se convirtió en un hombre atrapado en su propio cuerpo. Cada mañana despertaba en el mismo silencio impenetrable. Observaba cómo las bocas de las personas se movían, cómo gesticulaban con pasión o con ternura, pero para él todo era pantomima sin sonido. Intentaba leer los labios, descifrar las expresiones faciales, pero siempre quedaba algo fuera de su alcance. Las conversaciones más profundas, los chistes que hacían reír a todos, las noticias urgentes que corrían de boca en boca, todo eso pasaba junto a él como el viento, invisible e inalcanzable. Lo peor no era solo la incapacidad de escuchar, era la imposibilidad de ser escuchado. Cuando intentaba expresar algo, cuando su corazón estaba lleno de emociones que necesitaban salir, su lengua se trababa de manera dolorosa. Los sonidos que producía eran torpes, distorsionados, casi irreconocibles. Veía cómo las personas fruncían el ceño tratando de entenderlo, cómo perdían la paciencia, cómo finalmente se daban por vencidas y seguían su camino. Había aprendido que su voz, si es que se le podía llamar así, era más un obstáculo que un puente. La sociedad de Decápolis, una región donde convivían judíos, griegos, romanos y sirios, era particularmente cruel con quienes eran diferentes. En aquella cultura, la palabra tenía poder. Los oradores eran respetados. Los que sabían argumentar ganaban disputas. Los que podían negociar prosperaban en el mercado. Pero un hombre que no podía hablar ni escuchar era considerado menos que un ciudadano completo. Algunos creían que su condición era resultado de algún pecado oculto, un castigo divino que marcaba a su familia. Otros simplemente lo ignoraban, como si no existiera. En las sinagogas, cuando se reunían para las lecturas y las oraciones, él quedaba al margen. No podía participar en los cantos, no podía responder los amén que todos proclamaban al unísono, no podía hacer preguntas
preguntas a los rabinos. Era un espectador mudo de una fe que se expresaba principalmente a través de palabras. Esa exclusión no solo lo alejaba de la comunidad religiosa, sino que lo hacía sentir distante de Dios mismo. ¿Cómo podía orar si no tenía voz? ¿Cómo podía Dios escuchar el clamor de un corazón que no podía articular sus súplicas? Su familia había pasado por todas las etapas del dolor. Al principio, la negación. Seguramente era algo temporal, algo que se corregiría con el tiempo. Luego vino la ira. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a su hijo? Después, la negociación desesperada con cuanto sanador o místico prometiera una solución. Finalmente llegó la aceptación resignada, esa que no trae paz, sino una tristeza sorda que se instala en el alma como el polvo en los rincones. Aprendieron a comunicarse con él mediante señas rudimentarias, gestos que solo ellos entendían. Pero incluso en su propia casa había un abismo que las palabras no dichas creaban cada día. Los niños del vecindario solían burlarse de él cuando era más joven. Imitaban sus sonidos distorsionados, se reían de sus intentos por comunicarse, corrían cuando él se acercaba como si fuera contagioso. Con el tiempo, esas burlas cesaron no porque hubiera más compasión, sino porque él se volvió invisible. Ya no intentaba acercarse, ya no buscaba participar. Se había replegado a las sombras de la sociedad, moviéndose por las calles como un fantasma que nadie quería ver. El trabajo era otro campo de batalla diaria. Solo podía realizar las tareas más simples, aquellas que no requerían comunicación constante. Cargaba bultos, limpiaba establos, movía piedras de un lugar a otro. Trabajos que otros consideraban indignos, pero que para él eran la única forma de sobrevivir. Y aún así, constantemente enfrentaba malentendidos. Un gesto mal interpretado, una instrucción que no podía escuchar, resultaban en errores que le costaban el pago del día o peor aún, un castigo físico de patrones impacientes. Pero lo que más pesaba sobre él no era el dolor físico ni siquiera el económico, era la soledad existencial de quien no puede conectar verdaderamente con otro ser humano. Había cosas que quería decir y nunca pudo. Te amo a su madre antes de que muriera. Perdóname a su hermano después de una discusión que quedó sin resolver. Ayúdame cuando el miedo lo paralizaba en medio de la noche. Todas esas palabras se quedaban atrapadas en su garganta como pájaros enjaulados que golpean las rejas sin poder volar. Las noches eran particularmente difíciles. Mientras otros se reunían alrededor del fuego a contar historias, a compartir las preocupaciones del día, a planear el futuro, él permanecía apartado mirando las llamas danzar. En ese silencio absoluto, sus pensamientos se volvían ensordecedores. Se preguntaba por qué había nacido así, qué propósito podía tener una vida tan limitada, si acaso importaba que existiera o no. Había días en que la desesperanza era tan pesada que apenas podía levantarse de su estera. Había escuchado historias. Había visto a otros contar historias sobre milagros, sanidades inexplicables que ocurrían cuando ciertos profetas o maestros pasaban por los pueblos. Algunos hablaban de un tal Juan que bautizaba en el Jordán y llamaba al arrepentimiento. Otros mencionaban a diferentes rabinos que supuestamente tenían poder para curar enfermedades. Pero él había aprendido a no alimentar esperanzas. Ya había visto a su familia gastar todo su dinero persiguiendo curas que nunca llegaban. Ya había experimentado la decepción demasiadas veces como para creer que algo podría cambiar. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en el ambiente de Decápolis. La gente hablaba cada vez más de un maestro llamado Jesús de Nazaret. Decían que había sanado leprosos con solo tocarlos, que había hecho caminar a paralíticos, que había devuelto la vista a ciegos. Las historias parecían demasiado fantásticas para ser verdad, pero había algo diferente en la manera en que la gente las contaba. No eran rumores vagos o leyendas antiguas, eran testimonios recientes de personas que conocían a los sanados, que habían visto los milagros con sus propios ojos. El hombre sordo observaba cómo otros que padecían diversas enfermedades comenzaban a buscar a este Jesús. Veía la esperanza renacer en rostros que habían
habían estado marcados por el sufrimiento. Veía familias enteras emprender viajes para encontrarlo, y algo dentro de él, algo que había estado dormido durante años, comenzó a despertar. No era exactamente esperanza, al menos no todavía. Era más bien una pregunta insistente que no podía silenciar. ¿Y si este era diferente? ¿Y si realmente había alguien que pudiera romper las cadenas de su silencio? Sus vecinos notaron el cambio en él. Comenzó a prestar más atención cuando veían sus bocas formar el nombre Jesús. Intentaba entender a dónde había ido, cuándo regresaría, qué camino tomaría. Sus ojos, que durante años habían estado apagados por la resignación, comenzaron a mostrar destellos de algo que sus seres queridos casi habían olvidado: anhelo. Entonces llegó la noticia. Jesús estaba de regreso en la región de Decápolis. Había salido de Tiro y Sidón y pasaba por aquellas tierras camino a Galilea. La noticia corrió como fuego entre paja seca. Multitudes comenzaron a reunirse en los caminos, esperando verlo pasar, esperando tocarlo, esperando que sus vidas también pudieran cambiar. Algunos hombres del pueblo, quizás movidos por compasión o quizás simplemente curiosos por ver qué haría este maestro con un caso tan difícil, tomaron una decisión. Irían a buscar al hombre sordo y tartamudo y lo llevarían ante Jesús. No le pidieron permiso, no esperaron a que él decidiera. Simplemente lo tomaron de los brazos y comenzaron a llevarlo entre la multitud. Él sintió el pánico recorrer su cuerpo. No sabía qué estaba pasando, no entendía por qué lo sacaban de su casa con tanta urgencia. Trató de resistirse, de hacer preguntas con sus gestos desesperados, pero nadie se detenía a explicarle. Solo sentía manos firmes guiándolo, empujándolo suavemente, pero con determinación, a través de calles que conocía, pero que de pronto parecían extrañas bajo ese ritmo frenético. La multitud era abrumadora, cuerpos apretados por todos lados, el calor sofocante del mediodía, el polvo levantándose en nubes que le irritaban los ojos. Él no podía escuchar el bullicio, pero podía sentirlo, la vibración de cientos de voces, de pasos golpeando la tierra, de ese fervor colectivo que acompaña a las multitudes cuando persiguen algo más grande que ellas mismas. Y entonces, entre el caos de la multitud, sus ojos encontraron una figura, un hombre de apariencia sencilla, vestido como cualquier otro galileo, pero con algo en su presencia que era inconfundible. Había una calma en medio de la tormenta humana, una serenidad que contrastaba con la desesperación de quienes lo rodeaban. Sus ojos recorrían los rostros de la multitud con una mezcla de compasión y autoridad que el hombre sordo nunca había visto antes. Este era Jesús. Y en ese momento, mientras sus vecinos lo empujaban hacia adelante, suplicándole al maestro que lo tocara y lo sanara, algo dentro del corazón de aquel hombre roto comenzó a latir con una fuerza que no había sentido en décadas. No era solo esperanza, era algo más profundo, más aterrador y más hermoso a la vez. Era la posibilidad de que su silencio finalmente pudiera terminar. Capítulo 2. El toque que liberta Jesús observó al hombre que le traían. No con la mirada superficial de quien evalúa rápidamente un caso más entre tantos, sino con esa profundidad que parecía atravesar la piel y llegar directamente al alma. En medio del caos de voces suplicantes, de manos extendidas pidiendo atención, de cuerpos empujándose para acercarse, el maestro se detuvo. Fijó su atención completamente en aquel hombre sordo y tartamudo que temblaba frente a él. Los que lo habían traído comenzaron a hablar todos al mismo tiempo, explicando la situación, describiendo los años de sufrimiento, rogando que hiciera algo. Sus voces se mezclaban en una súplica desesperada que el hombre sordo no podía escuchar, pero cuya intensidad podía sentir en las vibraciones del aire, en los gestos exagerados, en las expresiones de sus rostros. Entonces Jesús hizo algo completamente inesperado. En lugar de pronunciar una palabra de sanidad a la distancia, como había hecho con otros, en lugar de simplemente declarar la curación como quien tiene autoridad
autoridad sobre la enfermedad, tomó al hombre por el brazo con firmeza pero con ternura y lo apartó de la multitud. El hombre sintió el agarre en su brazo y el miedo inicial dio paso a la confusión. ¿Por qué lo alejaba de todos? ¿Por qué lo llevaba lejos de los testigos, de sus vecinos, de quienes lo habían traído? La multitud comenzó a murmurar. Algunos intentaron seguirlos, pero Jesús, con un gesto, les indicó que se detuvieran. Este momento, este encuentro, necesitaba intimidad. Caminaron apenas unos metros, pero fue suficiente para que el ruido de la multitud quedara atrás. Ahora estaban solos, o casi solos, en un espacio donde el hombre sordo podía finalmente respirar sin sentir el peso de 100 miradas sobre él. Jesús se colocó frente a él, a la altura de sus ojos, y lo miró de una manera que nadie lo había mirado antes. No había lástima en esos ojos, no había repulsión ni incomodidad. Había algo que el hombre no podía nombrar, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Era aceptación pura, era amor incondicional, era el reconocimiento de su humanidad completa. Lo que sucedió a continuación fue tan inusual, tan íntimo, tan profundamente personal, que incluso décadas después, quienes lo presenciaron lo recordaban con asombro. Jesús levantó sus manos y con una delicadeza infinita colocó sus dedos en los oídos del hombre. No fue un toque médico, clínico o distante, fue el toque de alguien que entiende que el cuerpo humano es sagrado, que cada persona merece ser tratada con dignidad incluso en su sanidad. El hombre sordo sintió esos dedos en sus oídos y algo se movió dentro de él. No físicamente, todavía no, pero emocionalmente, espiritualmente, algo comenzó a cambiar. Había pasado toda su vida siendo tocado con incomodidad, con prisa, con rechazo apenas disimulado. Pero este toque era diferente. Era como si a través de esas manos alguien le dijera: te veo, importas, tu sufrimiento no ha pasado desapercibido. Entonces Jesús hizo algo aún más sorprendente. Escupió y con su propia saliva tocó la lengua del hombre. En aquella cultura, la saliva era considerada un elemento de vida, algo personal e íntimo. Los sanadores de la época a veces la usaban en sus tratamientos, pero esto era diferente. No era un acto mecánico o ritual, era profundamente simbólico. Jesús estaba compartiendo algo de sí mismo, estaba entrando en el mundo del sufrimiento de este hombre de la manera más tangible posible. El hombre sintió ese toque en su lengua, ese músculo que toda su vida le había traicionado, que había sido más una cárcel que un instrumento de expresión. Y en ese instante, aunque todavía no podía escuchar ni hablar, supo que estaba en presencia de algo sobrenatural. No porque hubiera truenos o relámpagos, no porque las circunstancias fueran dramáticas, sino porque en la quietud de ese momento, en la intimidad de ese encuentro, podía sentir que el poder de Dios mismo estaba actuando. Jesús levantó sus ojos al cielo. El hombre sordo siguió su mirada hacia arriba, hacia ese firmamento azul que había visto miles de veces, pero que ahora parecía diferente, más cercano, más real. Y aunque no podía escuchar las palabras que Jesús pronunciaba, podía ver en su rostro que estaba orando, que estaba conectando con el Padre, que estaba invocando el poder del cielo para este momento específico en la vida de un hombre específico que había sufrido específicamente durante demasiado tiempo. Entonces Jesús suspiró profundamente. Fue un suspiro que cargaba el peso de toda la humanidad doliente, un suspiro que expresaba la compasión de Dios por cada persona que sufre, un suspiro que de alguna manera conectaba el dolor de este hombre con el dolor de toda la creación que gime esperando redención. Y después de ese suspiro pronunció una sola palabra en arameo: Efatá, ábrete. Fue una palabra simple, directa, poderosa. No era una fórmula mágica ni un encantamiento. Era una orden llena de autoridad, dirigida no al hombre, sino a aquello que lo mantenía prisionero. Era como si Jesús le hablara directamente a la sordera: suéltalo, como si le hablara a la mudez: ya no tienes poder sobre él, como si le dijera a las ataduras físicas y espirituales que habían mantenido cautivo a este hombre: se acabó tu tiempo. Y en ese instante todo cambió.
el hombre sintió algo como un estallido silencioso dentro de sus oídos. No fue doloroso, pero fue intenso, fue abrumador. Era como si puertas que habían estado cerradas con candados durante décadas, de repente fueran arrancadas de sus bisagras. De pronto, por primera vez en su vida, escuchó. El primer sonido que entró a sus oídos recién abiertos fue el viento. Ese viento que siempre había sentido en su piel, pero nunca había escuchado. Ahora podía oír cómo susurraba entre las hojas de los árboles cercanos, cómo acariciaba la tierra seca, levantando pequeñas espirales de polvo. Era hermoso, era aterrador, era completamente nuevo. Luego escuchó su propia respiración, el aire entrando y saliendo de sus pulmones, ese sonido tan íntimo que todos los demás daban por sentado, pero que para él era una revelación. Estaba vivo y ahora podía escuchar su propia vida fluyendo a través de él. Y entonces escuchó la voz de Jesús. ¿Me escuchas?, preguntó el maestro con suavidad. Esas palabras fueron como música celestial, entrando por primera vez a su conciencia. No eran solo sonidos vibrando en el aire, eran significado, eran conexión, eran el puente que durante toda su vida había estado roto y que ahora, milagrosamente, estaba restaurado. El hombre intentó responder y aquí sucedió el segundo milagro. Su lengua, que siempre se había trabado, que nunca había podido formar palabras claras, de repente se movía con libertad. Los músculos que nunca habían funcionado correctamente ahora respondían a su voluntad. La coordinación que nunca había existido entre su mente y su boca ahora fluía naturalmente. Pero antes de que pudiera hablar, se dio cuenta de algo aún más profundo. No solo podía escuchar sonidos, no solo podía mover la lengua, podía comprender. Las palabras de Jesús no eran ruidos aleatorios, tenían sentido, tenían coherencia, tenían intención, y su mente, que durante años había funcionado de manera diferente, adaptándose a un mundo sin sonidos, ahora podía procesar el lenguaje hablado como si siempre hubiera tenido esa capacidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no lágrimas de tristeza, sino de asombro absoluto, de gratitud indescriptible, de una alegría tan intensa que su cuerpo no sabía cómo contenerla. Comenzó a temblar, no de miedo, sino de la sobrecarga emocional, de experimentar algo que nunca pensó que sería posible. Jesús sonrió. Era una sonrisa llena de gozo genuino, del tipo de alegría que siente un padre cuando ve a su hijo dar sus primeros pasos o pronunciar sus primeras palabras. Y había algo en esa sonrisa que el hombre ahora podía captar completamente. Jesús se alegraba no solo porque había realizado un milagro, sino porque un hijo de Dios había sido liberado de su prisión, porque una vida había sido restaurada a su plenitud, porque la creación estaba siendo renovada una persona a la vez. El hombre abrió su boca para intentar hablar, pero las palabras se atascaron, no por impedimento físico, sino por la emoción. Había tantas cosas que quería decir, tantas preguntas, tanto agradecimiento, que no sabía por dónde empezar. Su mente se aceleraba tratando de procesar 30 años de silencio que de repente habían terminado. Jesús puso su mano sobre el hombro del hombre, un gesto tranquilizador que decía: «Está bien, tómate tu tiempo». No había prisa. No había presión. Este era su momento, su milagro, su nueva vida comenzando. Respiró profundo, sintió el aire llenar sus pulmones y por primera vez escuchó ese sonido desde dentro, una experiencia completamente diferente a sentirlo en su pecho. Y entonces, reuniendo todo su valor, todo su asombro, toda su gratitud, abrió su boca para pronunciar sus primeras palabras claras. La multitud a lo lejos observaba en silencio absoluto, conteniendo la respiración, esperando ver qué sucedería. Los que lo habían traído se acercaron un poco, lo suficiente para presenciar, pero lo suficiente lejos para respetar la intimidad del momento. Todos sabían que estaban presenciando algo extraordinario, algo que contarían a sus hijos y a los hijos de sus hijos. El hombre miró directamente a los ojos de Jesús. En ese momento entendió algo que ninguna cantidad de palabras podría expresar completamente. Este hombre frente a él
No era solo un sanador, no era solo un profeta, era algo más, alguien más. Era la encarnación misma de la compasión de Dios. Era el cielo tocando la tierra. Era la respuesta a oraciones que él ni siquiera había sabido cómo pronunciar. Su lengua, ahora libre, ahora flexible, ahora capaz, se movió para formar las primeras palabras que saldría de su boca con claridad perfecta. Y lo que dijo en ese momento, las palabras específicas que escogió para romper décadas de silencio, resonarían en los corazones de todos los presentes con un poder que ninguno de ellos había anticipado, porque no fueron las palabras que esperaban, no fueron las palabras obvias de gratitud o alabanza que todos hubieran predicho. Fueron palabras que revelaban algo mucho más profundo sobre quién era Jesús, sobre qué significaba verdaderamente este milagro y sobre la transformación total que acababa de ocurrir no solo en sus oídos y su lengua, sino en su corazón y su espíritu. El momento había llegado, el silencio estaba por ser roto de una manera que cambiaría todo. El mundo entero pareció detenerse en ese instante. El viento dejó de soplar, los pájaros guardaron silencio. Incluso el murmullo distante de la multitud se apagó como si la creación misma contuviera el aliento esperando escuchar lo que un hombre que nunca había hablado claramente estaba a punto de decir. El hombre abrió su boca. Su lengua se movió con una facilidad que todavía lo asombraba. Los músculos de su garganta, sus labios, su mandíbula, todo funcionaba en perfecta armonía por primera vez en su vida. Y entonces, con una voz clara, sin tartamudeos, sin distorsiones, sin la menor dificultad, pronunció sus primeras palabras. Él lo ha hecho todo bien. Un silencio aún más profundo siguió a esa declaración. Los que estaban lo suficientemente cerca para escuchar se miraron entre sí con los ojos muy abiertos, procesando lo que acababan de presenciar. No solo había hablado con claridad perfecta, no solo sus palabras habían sido comprensibles, sino que el contenido mismo de lo que dijo los dejó sin aliento. Porque en aquella cultura, en aquel tiempo, esa frase específica tenía un peso que iba mucho más allá de un simple agradecimiento. Lo ha hecho todo bien era un eco directo del libro de Génesis, cuando Dios miró su creación y declaró que era buena. Era un reconocimiento de que en ese momento, a través de Jesús, la obra de la creación estaba siendo restaurada. Era proclamar que quien estaba frente a él no era simplemente un sanador más, sino alguien que tenía el poder de Dios mismo para deshacer las obras de la caída, para restaurar lo que estaba roto, para devolver al ser humano a su diseño original. Pero el hombre no se detuvo ahí. Las palabras seguían fluyendo de su boca con una libertad embriagadora, con una claridad que él mismo no podía creer. Continuó: hace que los sordos oigan y que los mudos hablen. Esa segunda declaración fue aún más impactante que la primera, porque estaba citando, quizás sin darse cuenta conscientemente, las profecías antiguas de Isaías. Siglos antes, el profeta había escrito sobre el día en que el Mesías vendría y los oídos de los sordos se abrirían, y la lengua de los mudos cantaría de alegría. El hombre que acababa de ser sanado, en sus primeras palabras claras, estaba proclamando sin ambigüedad que esas profecías se estaban cumpliendo justo frente a sus ojos. Estaba identificando a Jesús como aquel que los profetas habían anunciado. La multitud que había permanecido a cierta distancia ya no podía contenerse. Se acercaron corriendo, empujándose unos a otros para ver mejor, para escuchar más claramente. Las preguntas comenzaron a volar por todos lados. ¿De verdad puede oír? ¿Está hablando con claridad? ¿Es el mismo hombre? ¿Cómo es posible? Los que lo habían traído ante Jesús estaban atónitos. Habían esperado, quizás, alguna mejoría. Habían esperado, en el mejor de los casos, que pudiera escuchar un poco o hablar con menos dificultad. Pero esto era una transformación completa, total, perfecta.
No quedaba ni rastro de su condición anterior. Era como si hubiera nacido de nuevo, con la capacidad plena de escuchar y hablar que le había sido negada durante toda su vida. El hombre seguía hablando, ahora dirigiéndose a sus vecinos, a los que lo conocían desde siempre. Su voz temblaba de emoción, pero cada palabra era cristalina. ¿Pueden oírme? ¿Pueden entenderme?, preguntaba una y otra vez, todavía incrédulo ante su propia voz. Y cada vez que alguien le respondía, él se sobresaltaba con alegría al escuchar la respuesta, al poder participar finalmente en el flujo natural de la conversación humana. Comenzó a llorar abiertamente, lágrimas de décadas de dolor reprimido, de soledad acumulada, de frustración contenida, pero también lágrimas de júbilo indescriptible, de gratitud abrumadora, de un gozo tan puro que no había experimentado desde su infancia, si es que alguna vez lo había experimentado. Y ahora podía escuchar sus propios sollozos, ese sonido tan profundamente humano que expresa lo que las palabras no pueden. Se volvió hacia Jesús de nuevo. El maestro seguía allí, observando la escena con esa mezcla de gozo y serenidad que parecía caracterizarlo. El hombre cayó a sus pies, no por obligación religiosa, sino por gratitud pura y desbordante. Quería decir tantas cosas, quería expresar la magnitud de lo que este hombre había hecho por él, pero se dio cuenta de que no había palabras suficientes en ningún idioma, ni siquiera con su lengua recién liberada, para capturar completamente lo que sentía. Gracias, logró decir finalmente, su voz quebrándose por la emoción. Gracias por verme cuando nadie me veía. Gracias por tocarme cuando otros se apartaban. Gracias por darme lo que pensé que nunca tendría. Una voz, una manera de conectar, una forma de ser verdaderamente humano. Jesús lo ayudó a levantarse con ternura y entonces, con una voz firme pero amable, le dio una instrucción que sorprendió a todos. No se lo digas a nadie. La petición parecía imposible, casi absurda. ¿Cómo podría guardar silencio sobre algo así? ¿Cómo podría esconder una transformación tan evidente, tan radical, tan visible para todos? Su condición había sido conocida por todos en la región durante décadas. No había manera de ocultar que ahora podía escuchar y hablar perfectamente, pero Jesús tenía sus razones. Sabía que las multitudes ya lo seguían con expectativas equivocadas, buscando un Mesías político que los liberara de Roma, un rey terrenal que restaurara el reino de Israel a su antigua gloria. No quería que los milagros oscurecieran su verdadero mensaje. No quería que la gente lo buscara solo por los beneficios físicos que podía otorgar, en lugar de por la transformación espiritual que ofrecía. Su misión era mucho más profunda que simplemente sanar cuerpos enfermos. Era restaurar la relación quebrantada entre Dios y la humanidad. Pero la instrucción de guardar silencio resultó imposible de obedecer. El texto sagrado mismo lo registra, pero cuanto más les mandaba que no lo dijeran, tanto más lo publicaban. Era simplemente demasiado grande, demasiado maravilloso, demasiado transformador como para mantenerlo en secreto. El hombre comenzó a compartir su historia con todos los que encontraba, en el mercado, en las sinagogas, en las plazas, en los caminos. Cada vez que alguien lo veía y se sorprendía al escucharlo hablar, él les contaba exactamente lo que había sucedido. Describía el toque íntimo de Jesús, la palabra efatá, el momento preciso en que el silencio se rompió y su vida cambió para siempre. Su testimonio tenía un poder especial porque era indiscutible. No era una sanidad de algo invisible o interno que otros podían cuestionar. Era una transformación tan obvia, tan verificable, que nadie podía negarla. Los escépticos que querían desacreditar a Jesús no podían argumentar contra este milagro. Demasiadas personas conocían al hombre, habían presenciado sus décadas de sufrimiento y ahora lo veían completamente transformado. Las reacciones de la gente variaban, pero todas compartían un elemento común.
el asombro absoluto. Algunos decían, nunca hemos visto nada igual. Otros exclamaban, este hombre verdaderamente viene de Dios, porque nadie podría hacer estas señales si Dios no estuviera con él. Y había quienes con lágrimas en los ojos susurraban, si puede sanar algo así, entonces realmente hay esperanza para todos nosotros. Para la familia del hombre sanado, el impacto fue indescriptible. Su madre, si todavía vivía, o sus hermanos y hermanas, de pronto tenían de vuelta a un ser querido que habían perdido a la comunicación plena durante toda su vida. Ahora podían tener conversaciones reales con él, podían escuchar sus pensamientos, sus sueños, sus miedos, sus alegrías, podían compartir recuerdos y crear nuevos, podían reír juntos y llorar juntos con palabras que antes eran imposibles. Él les contó cómo había sido vivir en el silencio. Les describió los pensamientos que nunca había podido expresar, los momentos de desesperación que había atravesado solo. Y ahora, con su voz clara y sus oídos abiertos, podían finalmente entender la profundidad de su sufrimiento pasado, lo que hacía que la alegría presente fuera aún más dulce. En la sinagoga, su participación transformó no solo su propia experiencia religiosa, sino la de toda la comunidad. Ahora podía unirse a las oraciones, podía responder los amén, podía cantar los salmos. Su voz, que nunca había alabado a Dios en voz alta, ahora se elevaba con las demás en adoración. Y había algo profundamente conmovedor en escuchar a alguien que había estado silenciado durante tanto tiempo, finalmente poder expresar su fe con palabras. Pero quizás el cambio más profundo no fue en su capacidad de comunicarse con otros, sino en cómo se comunicaba consigo mismo. Durante años, sus pensamientos habían existido en una forma diferente, sin el lenguaje hablado interno que la mayoría de las personas dan por sentado. Ahora podía pensar en palabras que podía escuchar en su propia mente. Podía planear lo que diría antes de decirlo. Podía reflexionar sobre conversaciones pasadas, repitiéndolas mentalmente. Todo su mundo interior se había expandido de maneras que apenas estaba comenzando a comprender. Su historia se extendió mucho más allá de Decápolis. Los viajeros que pasaban por la región la escuchaban y la llevaban a otras ciudades, otros pueblos, otras regiones. Algunos venían específicamente para conocerlo, para verificar si las historias eran ciertas, para ver con sus propios ojos a alguien que había sido tan radicalmente transformado, y cada vez que lo encontraban hablando con claridad perfecta, su fe en Jesús se fortalecía. Había algo en su testimonio que tocaba algo universal en el corazón humano, porque aunque no todos eran sordos o mudos, todos en algún nivel se sentían limitados, atrapados, incapaces de expresar completamente quiénes eran o de conectar plenamente con el mundo que los rodeaba. Su historia les daba esperanza de que sus propias limitaciones, sus propias prisiones, también podían ser rotas por el poder de Dios. Las palabras que había pronunciado primero, Él lo ha hecho todo bien, se convirtieron en un estribillo que otros repetían cuando hablaban de Jesús. Era una declaración teológica profunda, envuelta en la simplicidad de la experiencia personal. No era filosofía abstracta, sino verdad vivida, verificada en la carne y el hueso de un hombre real cuya vida había sido transformada completamente. Y cada vez que contaba su historia, siempre volvía a ese momento específico, el momento en que Jesús lo apartó de la multitud, no para excluirlo, sino para darle la dignidad de un encuentro personal. El momento en que sintió los dedos del Maestro en sus oídos, no con procedimiento médico frío, sino con ternura infinita. El momento en que escuchó esa única palabra, Efatá, y todo su mundo cambió en un instante. No fue solo mi cuerpo lo que sanó, les decía a quienes lo escuchaban, fue mi alma. Durante años me sentí menos que humano,
menos que completo. Pero cuando Jesús me tocó, no solo abrió mis oídos y soltó mi lengua, me devolvió mi dignidad. Me hizo sentir que valía la pena ser visto, ser tocado, ser sanado. Me mostró que para Dios ninguno de nosotros es demasiado roto, demasiado complicado, demasiado difícil de alcanzar. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de que la compasión de Dios no conoce límites, que ninguna situación es demasiado desesperada para el poder divino, que Jesús no solo tenía la capacidad de hacer milagros espectaculares, sino que tenía el corazón para ver a cada individuo en su sufrimiento particular y encontrar la manera perfecta de traer sanidad, no solo física, sino emocional y espiritual también. Los años que siguieron a su sanidad fueron los más plenos que había conocido. Cada conversación era un regalo. Cada sonido que escuchaba, desde el canto de los pájaros hasta la risa de los niños, era una bendición renovada. Cada palabra que pronunciaba era un recordatorio del milagro que había transformado su existencia. Y aunque Jesús le había pedido que no lo dijera a nadie, la verdad era demasiado poderosa para ser silenciada, porque algunos testimonios no se pueden guardar. Algunas transformaciones son tan evidentes que gritan la verdad por sí mismas. Algunas historias demandan ser contadas porque en ellas otros pueden encontrar esperanza para sus propias situaciones imposibles. El hombre que había vivido 30 años en silencio pasó el resto de su vida usando su voz para proclamar una verdad simple pero profunda. Jesús lo había hecho todo bien. No solo había sanado oídos y soltado lenguas, había restaurado una vida. Había devuelto a un hombre a la plenitud de su humanidad. Había demostrado que el amor de Dios alcanza incluso a aquellos que la sociedad había descartado como casos perdidos. Y cada vez que alguien escuchaba su historia y encontraba esperanza para sus propias luchas, cada vez que alguien decidía buscar a Jesús, porque si había podido hacer eso, entonces tal vez había esperanza para ellos también. El milagro se multiplicaba, porque la verdadera sanidad nunca termina con una sola persona. Se extiende como ondas en un estanque, tocando vida tras vida, generación tras generación. El hombre que había sido sordo ahora podía escuchar no solo con sus oídos, sino con su corazón. Y lo que escuchaba más claramente que cualquier otra cosa era esta verdad, que había sido amado, visto, tocado y transformado por alguien que no solo tenía el poder de hacer milagros, sino el corazón para preocuparse por cada detalle del sufrimiento humano. Sus primeras palabras habían sido una declaración teológica profunda, pero vivió el resto de su vida asegurándose de que esas palabras no fueran solo un momento de emoción, sino una verdad constante que guiaba cada día. Jesús lo había hecho todo bien. Y en su vida transformada, en su voz liberada, en su capacidad restaurada de conectar con otros y con Dios, el mundo podía ver la evidencia innegable de que cuando el poder del cielo toca la tierra, cuando la compasión divina se encuentra con el sufrimiento humano, cuando Jesús extiende su mano para sanar, realmente hace todas las cosas bien, absolutamente todas. La historia del hombre sordo y tartamudo que Jesús sanó en Decápolis no es solo un relato antiguo de un milagro físico. Es un testimonio atemporal de que ninguna situación es demasiado difícil para el poder de Dios. Ninguna persona está más allá de su alcance y ningún sufrimiento pasa desapercibido ante sus ojos. En un mundo donde tantos se sienten sin voz, donde muchos viven en su propio tipo de silencio, aislados por circunstancias que parecen imposibles de cambiar, esta historia susurra una verdad poderosa. Hay uno que ve, que se preocupa, que tiene tanto el poder como el corazón para transformar vidas completamente. Las primeras palabras de aquel hombre, "Él lo ha hecho todo bien", resuenan a través de los siglos como un recordatorio de que cuando Dios obra en nuestras vidas, no hace las cosas a medias, no ofrece soluciones parciales o temporales. Cuando toca una vida, la transforma completamente, restaurando no solo lo que está roto físicamente, sino sanando las heridas más profundas
profundas del alma. Y su historia nos invita a preguntarnos, ¿qué áreas de silencio existen en nuestras propias vidas? ¿Qué partes de nosotros se sienten mudas, incapaces de expresarse, atrapadas en limitaciones que parecen permanentes? Porque si Jesús pudo abrir oídos que nunca habían escuchado y soltar lenguas que nunca habían hablado claramente, ¿qué más puede hacer en nosotros? La respuesta es simple, pero profunda. Él puede hacerlo todo bien, absolutamente todo. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lógica y la fe? ¿Has experimentado algo que desafió todo lo que creías posible? No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias bíblicas que transforman vidas. Comparte este video con alguien que necesite recordar que los milagros siguen sucediendo hoy.